Muy buenas tardes a todas y todos. El Gobierno del Estado, a través del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, CEPREDEI, les agradece su participación en esta plática. Mi nombre es Mario Baseli Centeno, soy psicólogo y el día de hoy les compartiré el tema masculinidades y violencia, donde hablaremos sobre la construcción de género en los hombres y de nuevas formas de relacionarnos con las demás personas de una forma positiva y totalmente libre de violencia. Esta plática que estamos impartiendo para ustedes está completamente disponible para solicitud de alguna escuela, asociación civil, empresa o algún grupo social. Les invitamos a consultar nuestro catálogo de servicios totalmente gratuitos para poder solicitar esta o cualquier otra actividad. Al término de la plática, vamos a tener un espacio para resolver sus dudas e inquietudes y pueden anotarlas en el espacio de los comentarios. Muy bien, pues vamos a ir pues agarrando pila para esta tarde poder intercambiar algunas ideas sobre este tema de suma importancia para nuestra sociedad en la actualidad, masculinidades y violencia. Esta tarde yo quisiera iniciar planteándoles antes que nada el objetivo de esta charla. Si me ayudan con la presentación. Vamos a tratar de identificar un poco cuál es la construcción que tenemos como sociedad en cuanto al concepto de masculinidad. Cómo nosotros los hombres nos vamos socializando para poder llegar a entender la masculinidad en la forma en la que hacemos. Muy bien. Primero que nada, en este tema es importante poder diferenciar sobre dos conceptos, sexo y género. En primera instancia, quisiera platicarles un poco acerca de estas diferencias, porque muchas veces causa controversia el poder decir que los hombres y las mujeres somos iguales o el poder decir que los hombres y las mujeres somos diferentes. En términos generales, cuando hablamos de las diferencias entre hombres y mujeres, podemos distinguir que las diferencias de sexo, las diferencias sexuales, son aquellas que nos marcan las partes reproductoras sexuales y las funciones reproductivas. Todo aquello que nos hace diferentes a hombres y mujeres en el plano sexual reproductivo son diferencias biológicas. Por lo tanto, decir que un hombre posee órganos reproductores que son el pene y la mujer que es la vagina, a esto nos vamos a referir cuando hablamos de diferencias sexuales. Cuando hablamos del tema de género, son todas las demás diferencias que hay a nivel social. Es decir, cuando nosotros tenemos la idea de que las mujeres pueden ser más amables o los hombres más valientes, como no son características que están asociadas a la reproducción o a las diferencias sexuales, entonces las vamos a nombrar como género. En ese sentido, las diferencias entre hombres y mujeres que no podemos atribuir a estas funciones reproductivas son diferencias de género y estas son marcadas de manera importante por la cultura y por los entornos. Una pequeña disculpa, estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos, pero bueno, les voy comentando. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Ok, entonces les decía, la parte del género es una parte que es totalmente aprendida y que nosotros en la vida cotidiana recibimos mensajes desde la familia, desde la escuela, incluso cuando nosotros estamos en el vientre materno, ya tenemos expectativas sobre nosotros, hombres y mujeres, de cómo va a ser nuestra vida. Por ejemplo, es común que cuando nosotros hablamos de que vamos a tener un bebé y es varón, empecemos a pensar que el cuarto o la habitación va a ser de color azul, o por ejemplo, cuando tenemos la idea de que el bebé va a ser una niña, pues entonces que lo vamos a pintar de rosado. En ese sentido, el género va a recoger todas estas partes que son sociales y que van a influir en las expectativas que tenemos acerca de nosotros y nosotras. Hoy les quiero hablar particularmente de la construcción de género de nosotros los hombres. Desde que somos muy pequeños, nuestros papás y nuestras mamás ponen sobre nuestros hombros muchas responsabilidades que son asociadas a ciertas ideas culturales que conforme vamos creciendo nos vemos en la necesidad de cumplir. Esto va mucho más allá de que nuestro cuarto esté pintado de azul o que juguemos con carritos, porque tiene que ver no solamente con cómo vestimos o con qué jugamos, sino que tiene que ver también con el tipo de formas en las que nos vamos a relacionar con las demás personas. Por ejemplo, cómo nos relacionamos entre hombres, hombres con otros hombres, cómo nos relacionamos los hombres con las mujeres y cómo se tendrían que relacionar las mujeres entre ellas. Todos estos aprendizajes tienen unos mandatos y tienen unos códigos que nos van dictando a nosotros los varones cómo debemos de llevar a cabo estos mandatos para poder tener éxito en nuestro contexto social. Y pueden llegar a ser muy, muy fuertes estos mandatos al grado de que si no los hacemos los hombres nos podemos llegar a sentir muy mal, nos podemos enfermar. Y aquí viene la parte del tema que estamos hablando hoy. Podemos llegar a violentar porque nos sentimos frustrados. Cuando nosotros analizamos cuáles son los orígenes de esta construcción masculina de la vida, les decía hace un rato, tenemos como un primer factor a la familia, pues es justamente en nuestro contexto familiar donde observamos muchos modelos, observamos cómo es a lo mejor papá, abuelo, cómo son los primos, cómo son los tíos, y muchas veces entre nosotros los hombres ya tenemos establecidas ciertas pautas de conducta que son muy fáciles de identificar. Curiosamente, en estos contextos familiares nos enseñan mucho a cómo no ser femeninos, es decir, la masculinidad la vamos construyendo a partir de todo lo que no debemos de hacer. Por ejemplo, los niños cuando estamos jugando y tenemos una caída y pues por forma natural queremos llorar, vamos a escuchar estas voces que nos van a decir, no llores, no seas como una niña, no seas débil. Y vamos formándonos a partir de esta negación de todo lo femenino, lo que sí debería ser masculino. Y vamos llegando a las conclusiones. Bueno, entonces si yo me caigo y no debo de llorar, lo que sigue es que yo sea fuerte y que sea muy valiente. Cuando la gente me dice no seas débil, no seas sumiso, no te dejes, estamos recibiendo en estas negativas todos los mensajes de cómo deberíamos de construir nuestra forma de ser hombres. Y es entonces donde nosotros vamos teniendo la idea de lo que sí es ser masculino. Vamos pasando las diapositivas. Estamos ahorita revisando cómo se construye el género. Vamos a la siguiente, por favor. Un poquito más. Bueno, en términos generales podemos concluir que el género nos va a condicionar para seguir roles y estereotipos esperados para nosotros. Es decir, el género es un elemento de nuestra experiencia que es totalmente aprendido. Y por lo tanto, cuando nosotros decimos que los hombres somos violentos, porque así es nuestro género, estamos hablando de que este es un aprendizaje que se ha asociado y que no es natural. Y así todas las cuestiones de género van a representar
situaciones aprendidas. En este sentido, lo importante de señalar es que los hombres podemos desaprender todos estos roles, pero son tan fuertes esta socialización de género que a veces, por más que hagamos un trabajo, siempre sentimos la dificultad porque están arraigados a nuestros valores, a nuestras conductas y a nuestra experiencia. Avanzamos a la siguiente. Muchas veces en esta formación social de lo que es la masculinidad en nosotros los hombres, nos ha llevado a preguntarnos si el machismo es lo mismo que el ser un hombre que ejerce su masculinidad. Y la verdad es que el machismo es un concepto que engloba muchas cosas diferentes y que al mismo tiempo nos van llevando a ciertas conductas extremas que son a veces muy fáciles de identificar, pero a veces no. Aquí en la diapositiva podemos ver algunas frases que a veces nos indican conductas machistas. Por ejemplo, ¿cómo voy a ser machista si lavo, plancho y hago todas esas cosas de mujeres? Imagínense, cuando nosotros escuchamos esto, claramente podemos ver que hemos aprendido en nuestra socialización que existen actividades que realizan las mujeres y que existen actividades que realizan los hombres. Y entonces ubicamos a dos mundos diferentes que no se cruzan entre sí. Y como yo como hombre sé que pertenezco a uno de estos dos mundos, no me veo yo haciendo las actividades o los roles del otro género. Incluso me pueden resultar ofensivas, ¿no? Cuando para mí es denigrante este rol femenino y yo explico que no lo puedo realizar y que no puedo hacer todas estas actividades porque es cosa de mujeres, allá es donde vemos una actitud machista. En el siguiente punto podemos ver la frase, yo no tengo problema con que mi mujer trabaje siempre y cuando no descuide sus obligaciones en la casa. En esta segunda frase podemos creer que estamos viendo que es un hombre que no es machista. Sin embargo, cuando prestamos atención y vemos que la persona dice que mi mujer trabaje con mayúscula, podemos identificar que estamos hablando de un hombre que asume que la mujer es su propiedad. Y dice luego, siempre y cuando no descuide sus obligaciones en la casa. Quiere decir que estamos hablando de un hombre que asume que las mujeres estereotipadamente tienen como responsabilidad las labores del hogar con las cuales él no tiene injerencia. También estamos hablando de una actitud machista. Y en el tercer punto vemos la tercera frase que dice, no soy machista, pues soy incapaz de tocar a una mujer ni con el pétalo de una rosa. En este caso, estamos asumiendo que una mujer es tan frágil que la comparamos y hacemos metáforas, por ejemplo, con las rosas, porque no tienen que ver con un mundo fuerte, valiente y demás. Entonces, a veces cuando hablamos de masculinidad, podemos también encontrarnos en construcciones machistas, que son todas aquellas ideas que reproducimos y que de alguna forma o de muchas formas denigran a las mujeres. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo se define entonces el machismo? Bueno, el machismo es la actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Podríamos pensar que solamente nuestra cultura mexicana es machista, pero la verdad es que básicamente en todo el mundo el machismo se ha extendido. Y desde luego cada cultura refleja diferentes formas en las que se va adaptando esta actitud, pero en general el machismo está extendido y tiene que ver con esta forma de considerarnos los hombres superiores a las mujeres. Entonces se compone de ciertas conductas, comportamientos y creencias que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias contra las mujeres. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son entonces los aspectos esenciales de este machismo? Es que se va a construir a través de una polarización.
Ya vimos que cuando nosotros distinguimos sexo y género, encontramos que el género nos va llevando a dos mundos totalmente diferentes, el mundo de lo femenino y el mundo de lo masculino. Una actitud machista va a enfatizar esta diferencia de mundos y va a polarizar los roles y los estereotipos que definen lo que es masculino y lo que es femenino. Y su principal característica va a ser la degradación de todo lo femenino. Su mayor forma de expresión va a ser la violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades en contra de las mujeres. Entonces, una cosa es la masculinidad y otra cosa es el machismo, pero a grandes rasgos están totalmente relacionados. La siguiente. Vamos a hablar ahora específicamente de cómo nos hemos construido los hombres a partir de estas ideas de género a las que englobamos como masculinidad. Vamos a ver la definición. Masculinidad la vamos a definir de forma breve como la forma aceptada de ser varón adulto en una sociedad concreta. Es una construcción social en un momento dado que varía con la época, clase social, raza y edad, y en general, pues los hombres vamos construyendo diferentes estructuras o formas que adoptan estos roles, y por eso las masculinidades son varias, diversas y cambiantes. No es lo mismo la idea de masculinidad que tenemos en el presente a la idea de masculinidad que tenían nuestros abuelos, ni será la misma que tengan nuestros hijos. Y las sociedades van a ir cambiando en cuanto a este concepto. Curiosamente, algunos de sus preceptos esenciales se mantienen, como por ejemplo el énfasis en la competencia, en el dominio, en el control. Sin embargo, como todo lo periférico, todos estos aspectos que van dándole forma externa, pues pueden variar. Y yo les quiero comentar como ejemplo, como anécdota, en tiempos pasados, cuando yo estudiaba la preparatoria, se puso de moda mucho el color rosa, ¿no? Que tradicional y estereotipadamente, pues lo asociamos a lo femenino, al menos en nuestra cultura. Y en este contexto, los chicos, los hombres, queríamos tener nuestra playera rosa porque estaba de moda, ¿no? Siendo así, el color rosa fue validado y fue integrado al concepto de lo masculino. Tiempo después, esta moda totalmente cambió y empezó nuevamente a ser mal visto que los hombres usemos algún tipo de atuendo rosa, ¿no? Y pasados los años, recientemente veo nuevamente a chicos que no tienen ningún inconveniente con utilizar el color rosa, vuelve a estar de moda. Y entonces, como que estos aspectos que van cambiando, van modificando la forma de vivir la masculinidad. Este es un ejemplo como muy sencillo, pero también tenemos otros aspectos que van marcando lo que es masculino de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la época. Entonces podemos hablar más bien de masculinidades en plural. A continuación vamos a ver si podemos reproducir un video donde vamos viendo la socialización de género. Don't be a pussy. Don't let nobody disrespect you. Be cool and be kind of a dick. Always keep your mouth shut. Nobody likes a tattletale. Bros come before hoes. Don't let you woman run your life. You a bitch. What a fag. Get laid. Do something. Be a man. Be a man. Grow some balls. The three most destructive words that every man receives when he's a boy is when he's told to be a man. We've constructed an idea of masculinity in the United States that doesn't give young boys a way to feel secure in their masculinity. So we make them go prove it all the time. Within their peer group culture, each of them is posturing based on how the other boys are posturing. And what they end up missing is what they each really want, which is just that closeness. In good times, guys are like really close to each other. But when things get a little bit worse, you're on your own. From middle school, I had 4 really close friends. Once I kind of went into high school, I struggle finding people I can talk to because I feel like I'm not supposed to get help. Our kids get up every morning. They have to prepare their mask for how they're going to walk to school. A lot of our students don't know how to take the mask off. What is it you don't let people see? Almost 90% of you have pain and anger on the back of that paper. If you never cry, then you have all these feelings stuffed up inside of you, and then you can't get them out.
they really buy into a culture that doesn't value what we feminized. If we're in a culture that doesn't value caring, doesn't value relationships, doesn't value empathy, you are going to have boys and girls. I felt like an outcast. I've been suspended at least once every year I was here. We would just look for trouble and just like try to fight. Boys are more likely to act out. They're more likely to become aggressive. Most people miss that as depression or see it as a conduct disorder or just a bad kid. I felt like just giving up on life. You know, I actually had suicide thoughts in my head at 6th grade. I felt alone for a long time, and I actually thought about killing myself. Whether it's homicidal violence or suicidal violence, people resort to such desperate behavior only when they are feeling shamed and humiliated or feel they would be if they didn't prove that they were real men. If you're told from day one, don't let nobody disrespect you, and this is the way you handle it as a man, respect is linked to violence. If I can man up, why step down from that? You feel me? It's like instinct. So man up. Man up. Man up. Man up. Blow some fucking balls. Act like a man. Be a man. Be a man. For my kids, I was going to end this hyper-masculine narrative here. Bien, pues como vimos en este video, que es un corto de un documental que está en las plataformas, que se los recomiendo mucho, se llama La Máscara en la que tú vives, pues tenemos muchas ideas muy claras que la sociedad nos manda acerca de lo que significa ser hombres. Y estas ideas nos las manda la sociedad desde que somos muy pequeñitos. ¿Cuáles son los principales agentes de socialización? Ya lo dije al principio, la familia es esencial, nos va marcando una diferencia no solo sexual, sino también de género, pero también tenemos a la escuela, tenemos el lenguaje y tenemos los medios de comunicación. Basta con hoy en día poder analizar el contenido, por ejemplo, de los videojuegos y vamos a encontrar que algunos de estos tienen como formato hombres que son rudos, ¿no? Vamos a encontrar en los medios de comunicación películas, series, donde vemos modelos de chicos que tienen que ser valientes y de esta forma, tal como lo vimos en el video, se va desvalorizando todo esto que como sociedad estamos viviendo en una crisis, la falta de cuidado del otro, la empatía, la falta de empatía con las demás personas, etcétera, ¿no? Entonces, curiosamente, mientras nos vamos socializando los hombres para aprender esta masculinidad o estas masculinidades, también vamos encontrando que se van perdiendo aspectos esenciales de la convivencia, porque justamente el ser hombre implica alejarnos de estos valores o de estas formas en las que como sociedad podemos convivir de forma positiva. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a esta situación? Pues hay específicamente mandatos y pues la investigación nos muestra algunos que son válidos para nuestra cultura latinoamericana, para nuestra cultura mexicana y, por ejemplo, sobre uno mismo, sobre los hombres con respecto a nosotros mismos, nos pide que seamos responsables, que seamos respetuosos, que seamos proactivos, autosuficientes, controlados, pero vemos la parte final, emocionalmente duros, ¿no? Los hombres no podemos expresar nuestras emociones con facilidad porque nuestro mandato de género es muy claro. Tenemos que ser emocionalmente duros y a nivel psicológico y psicoemocional esto pues nos lleva a diferentes circunstancias que más adelante vamos a ver. Con respecto a la familia, los hombres tenemos mandatos muy claros como el engendrar, o sea, el tener hijos, porque si no, no nos realizamos como hombres desde el género, proveer. Una vez que ya conformamos nuestro núcleo familiar, tendremos que darles todo lo que se necesita y si no podemos, independientemente de la razón, pues nos sentimos mal.
Y otro aspecto importante que la investigación nos ha mostrado es el tema de la subordinación. Nosotros los hombres no nacemos para estar subordinados. Entonces, desde esta idea de género, pues aparecen múltiples problemáticas. Por ejemplo, hombres que tienen como jefa a una mujer pueden sentirse especialmente mal porque ellos pues están acostumbrados a ser los que mandan. Y cuando son mandados desde el punto de vista de ellos por una mujer, pues no se sienten a gusto, ¿no? En el plano sexual también tenemos mandatos. El principal es ser heterosexual, o sea, un hombre para poder demostrar que es hombre tendrá que ser heterosexual, poseer muchas mujeres, seducirlas, engañarlas, ser infieles, ser potentes en la sexualidad. Y estos mandatos no es que todos los hombres los sigamos de manera estricta, cada uno de ellos, sino que cada uno de nosotros nos vamos acomodando con alguno o con algunos de ciertas formas, y en realidad es por eso que se construyen masculinidades, porque no todos lo hacemos de la misma forma ni en el mismo grado. Sin embargo, a nivel conceptual, los hombres sí nos vamos ubicando como en un camino para llegar a la meta de estos mandatos. Por último, sobre la relación con otros hombres, pues hay unas reglas muy claras que la investigación revela, que es no tener intimidad con otros hombres, sobre todo en los espacios de casa, y las relaciones son de calle. Muchas veces, yo además de estar aquí con ustedes, me dedico también a veces a dar algunas consultas clínicas, veo algunos hombres que tienen dificultades para expresarles sus emociones y sus sentimientos a otros hombres dentro de su familia. Incluso aunque sean sus hijos o aunque sean sus hermanos, hay una dificultad de poderles decir te quiero, te aprecio, estoy preocupado por ti, porque las relaciones con otros hombres no se viven con intimidad debido a que parecieran ser un mandato del género. Y en la calle, pues desafiamos al otro, competimos, nos arriesgamos y también imitamos. Por ejemplo, para temas de prevención, se sabe que una persona está en riesgo de tener conductas que son negativas por imitación a otros hombres que pueden ser sus modelos. Entonces nosotros tendemos a competir, tendemos a querer ganar, tendemos a imitar si son modelos que valoramos, etc. Pasamos a la siguiente. Podríamos pensar entonces que la masculinidad pues es algo que se vive y que no tiene consecuencias, y esto es algo totalmente falso. Cuando nosotros estamos en un contexto en el que analizamos la situación actual social de desigualdades de género, podemos llegar a creer que la lucha de género podría ser benéfica solamente para las mujeres, cuando esto es totalmente falso. Los hombres, en esta estructura de género desigual, también tenemos costos. Por ejemplo, ya lo veíamos en el video, tenemos altas tasas de suicidio que, pues, al hacer un análisis mucho más a fondo, pues yo lo relaciono con esta parte de la incapacidad para poder expresar nuestras emociones. Y en este sentido, se sabe, de acuerdo a la investigación en psicología, que las personas que no tienen una red de apoyo, que no son capaces de expresar sus emociones, que no comparten esta parte personal, pues tienen problemas de salud mental mucho más fuertes. Entonces, curiosamente, lo que nos hace hombres también nos lleva a la muerte, y esto es algo que tendríamos que tomar mucho más en cuenta. Los hombres, por estos costos de la masculinidad, tenemos un pobre cuidado de nuestra salud. De verdad, y ustedes, quienes me escuchan y quienes están en esta transmisión, me podrán decir si estoy en lo correcto, pero muchos hombres tenemos que estar realmente muy enfermos, con un dolor muy intenso físico o un dolor mental o emocional muy intenso para poder acudir a un servicio de salud, porque no tenemos cultura de la prevención debido a creencias de género. Cuando somos capaces de identificar esto y de superar estos debes y estas creencias, pues entonces nos damos cuenta que
no hay razón por la cual descuidar nuestro cuerpo y que podemos atender nuestras emociones, que podemos atender nuestra gastritis, nuestra colitis, pero allá está el obstáculo, ¿no? Cuando no lo hemos trabajado, pues tenemos un muy pobre cuidado de nuestra salud. Padecemos altos niveles de estrés, en particular el estar siempre compitiendo, el tratar de ser siempre el primero. A veces nos llevan a cargas excesivas de trabajo que no nos impiden descansar. Muchos hombres se sienten muy incómodos de estar descansando porque sienten que no están haciendo nada por ese sentido de responsabilidad. Y bueno, todo esto tiene costos en la salud y tiene costos a nivel interpersonal, entre otros más, ¿no? Solamente por mencionarles algunos ejemplos. Y bueno, hasta este punto pues ya revisamos que hay una diferencia entre los conceptos de sexo y género. Ya vimos que el género abarca toda esta parte aprendida, cultural, de cómo debemos de ser. En el caso de los hombres, vamos integrando diversos aspectos que son condicionantes y que nos hacen sentir bien si los cumplimos, ¿no? Estos mandatos pues tienen que ver con aspectos muy específicos, como la competitividad, como la dominancia, e incluso a veces lo hemos asociado erróneamente con la violencia, pero bueno, es una experiencia que se va generando a lo largo de nuestro desarrollo. Y cuando ya estamos en una etapa en la que empezamos a demostrar ante los demás que somos hombres, podemos entender que no es bien visto el machismo en nuestra sociedad y podemos intentar cambiar. En este contexto, los hombres a veces no abandonamos todos estos debes o todos estos mandatos y podemos tener una falsa idea de que hemos cambiado cuando en realidad solo hemos modificado la forma externa de nuestra conducta. Justamente les digo todo este contexto porque podemos caer en los micromachismos. Los micromachismos pues hacen referencia a cosas casi imperceptibles, lo que casi no se ve, lo que tienes que analizar a veces para darte cuenta. Y es un concepto que fue acuñado por el psicoterapeuta argentino Luis Bonino Méndez, que nos habla justamente de estas formas que pasan desapercibidas a veces, sobre todo para nosotros los hombres, no para otras personas, no para las mujeres, y que esconden actitudes machistas. Vamos a ver un poco más de esto. ¿Cuáles son las características de los micromachismos? Primero, tienen un fuerte componente de violencia psicológica y emocional. La mayoría de los micromachismos los vamos a asociar con comportamientos de control del cuerpo de las mujeres, desvalorizando las tareas que realizan y limitando u obstaculizando la toma de decisiones por ellas mismas. Algunos ejemplos que les puedo dar en este momento son cuando criticamos el físico o la apariencia de alguna mujer, cuando invisibilizamos la importancia de las labores del hogar, como dándoles un lugar muy abajo de lo que hacemos los hombres en otros contextos, ¿no? A veces decimos, bueno, mi pareja trabaja en la casa, pero bueno, es trabajo de la casa, o sea, no es realmente trabajo. Entonces, cuando yo digo todo esto, puede parecer que sí le doy un valor, pero en el fondo no le estoy dando ese valor al cual supuestamente yo estoy aludiendo. Y también formas de control disfrazadas de protección, chantajes, etcétera. Como cuando alguien dice, si es un chico de preparatoria que le dice a su novia, oye, dame tu contraseña de internet, de tu teléfono para que lo puedas desbloquear, porque pues por cualquier cosa yo te puedo proteger o puedo hacer uso de tus datos, no lo sé, ¿no? Y en el fondo, más que querer proteger y querer tener esta seguridad, lo que buscan es el control de la intimidad de las personas, ¿no? Y así podemos encontrar muchos ejemplos que justamente el siguiente video recoge para que nos quede un poco más clara la idea.
haces, Cari? ¿Tú qué crees? Bueno, tranquila, que ahora te ayudo yo. Pues muy bien, en efecto, los micromachismos pues están allá, están por todos lados, a veces no los queremos reconocer, pero existen y son estas formas sutiles, pero violentas al fin y al cabo, que tendremos que reflexionar para poderlas erradicar. En el video vimos algunos ejemplos, por ejemplo, cuando las personas en una empresa hablan sobre negocios, los hombres suelen dirigirse hacia otros hombres y a veces las opiniones de las mujeres de manera sutil no son tomadas en cuenta. Esta es una forma muy grave de micromachismo. El video también muestra cómo se asume que las labores del hogar, como el lavado de los platos, es una responsabilidad de las mujeres, ¿no? Entonces el muchacho en este ejemplo le dice, no te enojes, si quieres te ayudo, ¿no? Y te ayudo, a veces yo lo he escuchado de muchos hombres que se pueden asumir como más igualitarios, sin embargo, al decir te ayudo, pues no nos estamos haciendo corresponsables de que las labores de casa tendrían que ser tanto de hombres como de mujeres. Entonces, sí, los micromachismos son formas que a veces pasan desapercibidas, pero que en realidad son violentas y que esconden estas sutilezas. Algunos ejemplos aquí en la diapositiva, les voy a ir leyendo ejemplos de micromachismos. Ella no tiene tanta pancita como tú, ¿no? A veces nos sentimos con el derecho, muchos hombres y también algunas mujeres, porque el tema de los micromachismos y la violencia no es exclusiva de los hombres, pero sí en este tema muchos hombres decimos cosas sobre el cuerpo de las mujeres que finalmente, aunque digamos que es con una buena intención, realmente esconden una violencia. Cuando decimos también las mujeres se ven mejor con el cabello largo, ¿no? Volvemos al mismo punto, juzgamos sobre el cuerpo de las mujeres. Una mujer bebiendo se ve mal, ¿no? O sea, yo puedo aceptar la igualdad entre los géneros, de derechos y esta parte, pero que una mujer esté bebiendo o que esté insultando, eso sí se ve muy mal, ¿no? Porque nos fijamos en este aspecto asociando características a las mujeres muy particulares que las hacen ver mal ante estas situaciones. Y no es que esté bien o esté mal beber o decir insultos y demás, sino que la diferencia que hacemos o la división que hacemos entre hombres y mujeres es lo que esconde esta parte micromachista. Deberías saber hacerlo, eres mujer, sobre todo las labores de cuidado. Las mujeres se ven mal diciendo groserías, ya lo hemos comentado. ¿Qué sentida? De seguro estás en tus días, ¿no? Cuando decimos esto, estamos asumiendo que por ser mujeres y tener un funcionamiento hormonal muy particular durante la menstruación, entonces ya atribuimos ciertas categorías que son falsas en la mayoría de los casos. Vas a salir así vestida, ¿no? Como si la vestimenta de las mujeres sea la responsable de que vivan acoso o agresiones, ¿no? Es como un condicionante. Seguro vas a ir así vestida porque te pueden hacer algo, ¿no? Y perdemos de vista que la violencia es responsabilidad de quien la ejerce, no de cómo esté una mujer o alguien vestido de cierta manera. A las mujeres hay que entenderlas. A las mujeres no hay que entenderlas, solo quererlas. Otra frase que incluso está en el argot popular mexicano y que repetimos y decimos a veces y se dice en las canciones, pero que esconde un gran micromachismo. Los hombres pueden regresar tarde a casa, las mujeres no. Y la última, ¿para cuándo los hijos? Cuando a una mujer la cuestionamos sobre su vida con algo tan importante como la decisión de tener hijos, pues estamos metiéndonos en su intimidad porque asumimos que una mujer es
para procrear. Entonces, el preguntarle este tipo de cosas, pues está invadiendo este derecho a la intimidad, ya que pues, ella, si no quiere tener hijos, pues estaría en todo su derecho, ¿no? Entonces, los micromachismos invaden espacios, denigran a la mujer, tienen una intención violenta, muchas veces es una manipulación psicológica y se dan a un nivel sutil. Entonces, esta sería una de las construcciones masculinas violentas y que tendríamos que empezar a reflexionar para poderlas ir modificando. Pues llegamos a la parte medular de esta charla, o sea, todo lo anterior era para llegar a este contexto, porque muchos hombres estamos trabajando en una propuesta de diversas masculinidades, de construcción de otras formas de ser hombre. Ya vimos que las masculinidades pueden ser diferentes, incluso en el marco de un contexto similar. Por ejemplo, en una misma empresa podemos convivir diferentes hombres, hay obreros, hay contadores, hay abogados, hay diferentes historias de vida de hombres diversos que van a hacer que su masculinidad sea construida de forma distinta. Incluso les decía al principio que el género nos condiciona para dictar cómo me voy a relacionar, y en el caso de las masculinidades, el que tiene mayor poder social construido es el que va a ejercer autoridad por sobre los demás. De esta manera, si bien un hombre puede tener una actitud no tan violenta en la vida cotidiana, sí puede ser violento con otros hombres, cuando, por ejemplo, va a un restaurante y le truena los dedos a otro hombre que es mesero con tal de que lo sirvan más pronto. Entonces, el tema de la autoridad se cruza para poder dictarnos quién de todos los hombres que estamos en un contexto tiene más poder y quién tiene más derecho supuestamente a violentar, ¿no? Todo este sistema de género, pues también se da entre mujeres, se da entre hombres y mujeres, pero aquí lo importante es poder distinguir cómo nosotros los hombres nos vamos relacionando con las demás personas. Entonces, en estas nuevas perspectivas sobre las masculinidades, pues lo que tratamos de hacer es ver que esta construcción de género no es algo natural o no es algo con lo que nacemos los hombres. Nacemos con un sexo biológico, pero no se nace siendo hombre. Esto es un poco extraño, pero se refiere mucho a la idea de que incluso la idea de ser hombre se va construyendo en nuestra educación, se va construyendo en nuestra socialización, y dentro de este paquete de creencias, expectativas y todo lo que nos transmite nuestra cultura, nuestra familia, van mandatos muy poderosos que nos hacen mantener este sistema de dominio masculino y que es importante empezar a desestructurar. Entonces, entender que cuando decimos es que los hombres somos agresivos, eso no es una construcción, esto no es una diferencia con las mujeres naturales, es una construcción y tiene que ver con el género. Cuando decimos que los hombres necesitamos tener muchas relaciones sexuales porque así es la naturaleza del hombre, esto es falso. ¿Por qué? Porque es una construcción de género que nos ha enseñado nuestra sociedad. ¿Pasamos al siguiente? Entonces es importante ir desestructurando todos estos mitos, todas estas creencias alrededor de lo que significa ser hombre. La violencia no es natural, entonces los hombres no somos violentos por ser hombres. Recordemos que la violencia es una forma abusiva de relación que se puede dar entre diferentes personas, hombres y mujeres, y si bien en la socialización de la masculinidad se suelen asociar ambos términos, también es importante mencionar que se pueden desaprender. Por eso esta nueva perspectiva sobre el género y la igualdad está siendo muy visible en muchas campañas de prevención, porque justamente lo que buscamos es desestructurar la idea de que los hombres, por ser hombres, somos violentos, porque esto es totalmente falso y no tendríamos que validarlo como una creencia que esté justificada. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿de qué se trata esta nueva perspectiva? Implica que todos los que nos vamos sumando
tenemos que cuestionar muchos de los estereotipos y muchos de los privilegios que se han construido alrededor de este sistema de género. No hay una receta para poder hacerlo, porque hemos vivido muchísimos años, de hecho, muchísimos siglos, con esta estructura dominante en el que los hombres tenemos ciertos privilegios por el simple hecho de ser hombres. Entonces, poder entender que este sistema no nos beneficia ni a nosotros ni a las mujeres e intentar cambiarlo, pues va a requerir tiempo. Pero nos estamos atrasando y es importante que tomemos las riendas de esta nueva perspectiva a la de ya, ¿no? No hay una receta y vamos a requerir de la voluntad de todas y todas, pero sobre todo de la participación y del compromiso de los hombres en el cambio. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primero que nada, tenemos que cuestionar los privilegios que tenemos como hombre. Y eso nos pasa a todos. Yo les puedo compartir, no lo sé, en mi casa había la creencia de que los hombres nos podíamos parar de la mesa y quienes tenían la obligación de lavar los platos eran las mujeres, ¿no? Darme cuenta a mí, en lo personal, yo, Mario, como hombre, fue un proceso y tuve que entender que esto era un privilegio que yo tenía que intentar y lograr cambiar dentro de mi estructura. Y desde luego, en algunas ocasiones, a veces pasaba que muchas mujeres incluso decían, bueno, es que déjalo, yo lo hago, ¿no? O sea, ¿tú por qué lo vas a hacer? Y aquí va la clave. Era muy fácil decir, pues es que pues yo intenté lavar los platos, pero pues siempre habían voluntarias y por eso pues ya no los lavé, ¿no? Y es aquí cuando tenemos que insistir y cuando tenemos que estar conscientes de estos privilegios cotidianos y poder cambiarlos si está en nuestras manos. Tenemos que identificar si nuestras actitudes pueden ser violentas y agresivas. Para ello necesitamos estar dispuestos a escuchar la retroalimentación de otras personas. A veces no es nuestra intención, pero por el solo hecho de estar construidos como hombres y tener ciertas conductas, podemos ser muy incómodos y podemos llegar a generar mucho desagrado en un contexto. El poder ser capaces de preguntarle a las personas, oye, ¿te incomodó que yo diga esto? ¿O cómo dije esto? Y poder escuchar esta retroalimentación es otro camino para poder lograr este cambio. Pero por eso tenemos que tener mucha conciencia de que la desigualdad entre hombres y mujeres es una realidad y tenemos que estar convencidos de querer asumir este cambio por el beneficio no solamente de nosotros, sino de las generaciones que vienen. Otro punto que podemos hacer es buscar alternativas para manejar nuestro enojo. Y este es un tema que se tiene que ir trabajando. Para ello tenemos que ubicar claves corporales que nos vayan indicando que estamos enojados. ¿Y por qué el enojo? Porque el enojo es el preámbulo de la frustración y la frustración es el preámbulo de las conductas violentas. Entonces, si aprendemos a identificar que nos estamos enojando porque estamos tensos, porque está latiendo más nuestro corazón, porque estamos con una temperatura más caliente, entonces vamos a tomar distancia, vamos a buscar relajarnos, podemos tomar respiraciones y entonces reflexionar lo que vamos a hacer. Y todo esto es un trabajo que requiere mucho tiempo. Pasamos a la siguiente. Aprender nuevas formas de comunicación. Finalmente, la violencia que a veces generamos es un fracaso en la comunicación que hacemos de forma asertiva y respetuosa. Tenemos que aprender la asertividad, tenemos que aprender a comunicar nuestras intenciones con respeto a los derechos de las demás personas. Y muchas veces, como nuestra socialización no está esta enseñanza, pues tendremos nosotros que buscar formas de aprenderla, ¿no? Incluso en nuestro contexto hay opciones. En la misma institución, en CEPREDEI, estamos impartiendo cursos de comunicación asertiva y pues vamos a inscribirnos, no lo sé. Tenemos que buscar opciones, pero sí tiene que quedar muy claro que si no aprendemos otras formas no violentas de comunicación, difícilmente vamos a avanzar en este sentido. Y pues por último, buscar grupos de conversación entre hombres que tengan como objetivo construir nuevas masculinidades.
Si esto no es suficiente, pues entonces reconocer que necesitamos ayuda, que este es un primer paso, y buscar ayuda profesional para poder dejar de ser violentos desde esta construcción masculina. Vamos a la siguiente. La lista de cosas o de tareas para realizar es todavía más larga por cuestiones de tiempo. Yo me detengo en la diapositiva anterior, pero podemos también cuidar de nuestro cuerpo, podemos hacer revisiones médicas, podemos dedicar tiempo para interactuar con nuestros hijos, hijas, podemos intentar hacer cosas que por miedo a que nos ubiquen como menos masculinos, como menos hombres, no lo hemos hecho y atrevernos a hacerlas, entre muchas otras cosas. Las ventajas de llevar a cabo este proyecto de una nueva masculinidad libre de violencia, es que seguramente va a aumentar nuestra autoestima y nos va a favorecer a nivel personal. Se espera que con esto aumentemos la calidad en las relaciones con las mujeres y con otros hombres. Es impresionante la cantidad de hombres que en la clínica se han quedado pues solos y que pues muchas personas a su alrededor se han cansado de que él es violento o ejerce conductas que son micromachistas y por lo tanto pues la gente deja de tener confianza en él y se alejan y pues lo dejan solo. Entonces, el trabajar en este proyecto pues va a aumentar la calidad en nuestras relaciones y en general con otras mujeres, con otros hombres y con la vida en general. Disminuyen los índices de violencia y en particular hacia las mujeres y se construyen sociedades con mayor democracia, respeto a los derechos humanos y esto favorece una cultura de la igualdad, de la inclusión y de la no violencia. Y bueno, he tratado de ser breve, pero conciso con el tema, con el mensaje que les queríamos dar el día de hoy. Y bueno, tenemos unos minutos por si hubiese algún comentario. O sea, me gustaría interactuar con ustedes. Creo que si hay algunas preguntas por allá. Hay algunos comentarios. Por allá nos dicen, gracias por la información. Creo que es muy importante identificar estos constructos y poder deconstruirlos para mejorar como personas y como sociedad. Gracias, Abigail. Sí, en realidad es una tarea que tenemos que hacer a la de ya, como dije al principio, porque nos estamos quedando retrasados ante la emergencia en la búsqueda de la igualdad y derechos humanos. Armando Rivas nos dice, excelente iniciativa y es momento de que los hombres trabajemos nuestra masculinidad, aunque a muchos les moleste y se burlen. Gracias, Armando. Sí, en efecto, muchas veces los hombres, yo siempre digo en todas mis pláticas y ponencias, aquí en CEPREDEI, que nos toca ser un poco incómodos a otros hombres que no van a estar de acuerdo con estas ideas porque justamente nos hacen perder algunos privilegios y porque estamos acostumbrados a ser los dominantes en el contexto social, pero definitivamente si no lo hacemos, la violencia y todo lo que en este día, en esta actualidad estamos viviendo, de injusticia, de violencia, de falta de empatía, pues no va a cambiar. Entonces, aunque se burlen, aunque nos digan, tenemos que hacerlo. Elizabeth Medina nos dice, ¿cómo podemos acceder a más pláticas de este tema? Bueno, en CEPREDEI justamente tenemos esta plática disponible con todos los psicólogos que trabajan en la parte de programas estratégicos y con solo enviar la información a través de un link al cual pueden acceder a través de la página, solicitan en grupo de 10 a 15 personas la plática, de 15 personas, perdón, y con mucho gusto, pues está disponible para ustedes. Tenemos un último comentario, Rodrigo Saldívar, gracias por compartirnos este tema. Definitivamente es información que nos servirá muchísimo y espero continuar aprendiendo. Gracias, Rodrigo, por tu comentario. Es apenas el inicio, hay mucho más. Por cuestiones de tiempo, pues muchos de estos preceptos, pues muchas de estas ideas, pues no las pudimos conversar el día de hoy, pero la invitación queda abierta
y definitivamente busquen estas pláticas, busquen esos espacios, porque la responsabilidad del cambio está en todas, todos. Y bueno, el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana les agradece su participación en esta plática. Les invito a revisar el calendario del mes y seguirnos en nuestras cuentas en redes oficiales como CEPREDEI, en Facebook, Instagram, Twitter y hasta en TikTok. Si les agradó esta actividad, por favor, les agradeceríamos todo el equipo de CEPREDEI mucho sus comentarios aquí en nuestra página de Facebook para poder conocer sus opiniones. Muy buenas tardes y un gusto estar con ustedes.